Bien, estamos grabando y estamos aquí en familia, en petit comité, y no por ello vamos a dejar de disfrutar de estos dos preciosos capítulos y en lo posible también para que lo disfruten los demás. Comenzamos con el verso, lectura íntima y después una vez alguno de nosotros que lo verbalice. En las honduras de mi ser, pujando por revelarse, habla misterioso el Verbo universal. Realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu, para darte tú en ofrenda a través de mí. Madre mía, es impresionante, ¿eh? Es que mira, impresionante también la conexión. Como siempre, yo ya no sé si esto es una conexión muy particular que se nos da con el texto tal como lo llevamos o que de cualquier manera siempre pasa. Pero yo no lo quitaría porque mira, el repaso de hoy, o sea, no, de todo el libro, está aquí. Esto es todo el libro que estamos leyendo de una forma práctica. Es que se me ha puesto todo de punta cuando lo estabais leyendo. O sea, todo esto en las honduras de mi ser, pujando por revelarse, habla misterioso el verbo universal, es todo la primera parte, el descubrir a través del pensar todo esa capacidad que tengo de encontrar la realidad y la respuesta a lo que es este mundo y después como consecuencia de actuar en él desde un sentido moral más elevado. Y después realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu, que es lo que nos ocupa hoy. Bueno, el primer verso nos ocuparía también como colofón el capítulo 11. El capítulo 11 que lo vamos a ver ahora, en el que únicamente el ser humano lo hace de forma natural, pero con conciencia como ahora lo vamos a poder estudiar y tomar conciencia de ello, mucho mejor con el concepto de finalidad, que somos los únicos que nos podemos adelantar al futuro y tomar decisiones con respecto a algo que hemos visto en el futuro, actuar en el presente. Y para eso hay que tener también un trabajo para hacerlo conscientemente. Y después realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu, para darte tú en ofrenda a través de mí. Eso es el capítulo 12 para mí, ¿eh? Estoy dando mi percepción, en el que estudiamos tres aspectos fundamentales ya desde que vimos un objeto en el mundo material con nuestro sentido hasta todo el proceso de percepción de representación, de conceptualización, de pensar, de mirar del pensar que mira hacia la realidad inferior, ahora mira la realidad superior y encontrar ese pensar puro, y ahora en el 12 ese pensar puro que es eso, ese pensar puro, es el que no, es el producto de los seres que nos dicen, realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu. Y ahora ese pensar puro es el que me lleva eh, eh, a ese, Hola. a ese pensar moral que a través de la imaginación moral lo voy llevando ahora al mundo a través de lo que Rudolf Steiner llama la técnica moral, que sería la forma ya de plasmarlo en el mundo. El proceso de subida y de bajada, pero en medio el proceso evolutivo del ser humano para llegar a ser eso de manera consciente y potente. Porque al fin y al cabo, primero en un sentido horizontal toda la humanidad lo va a ser y después en un sentido vertical siempre cada ser humano en su encarnación también lo realiza por propia necesidad o por los golpes del destino o por conexiones forzadas por tu ángel.
pero hacerlo conscientemente es lo que a través de la antroposofía podemos aprender viendo y sabiendo todo lo que nos dice Rudolstein. Tenemos a Ana también. Bueno, Ana, gracias de verdad. Además, os agradezco un montón. Todavía me duele, fue inesperado. Yo iba al dentista normal para una cosita normal a las 6:30, media hora, pero resulta que tenía roto una raíz hasta aquí. Y allí me viste ya con la anestesia de repente que le dije, para, antes de coger los alicates, que le diga yo a la gente que no llego a las 7:30. Muchas gracias por estar aquí porque, bueno, al menos lo vamos a poder hacer hoy. Que además son dos capítulos preciosos, que de verdad no sé si yo estoy emocionado con este verso y estos capítulos o vosotros también lo habéis sentido ahí un poquito en este navegar del ¿Cómo verso. estás hoy? Estoy con poquito dolor, casi nada, pero todavía con esa mala sensación de faltarte una parte de tu cuerpo. Pero bueno, algo tan leve que no merece la pena de verdad que estáis pendientes de mí. Pero lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Pero sobre todo ya solo con que me excuséis y yo excusarme también, ahora que estoy aquí grabando, que es que yo iba porque se me había roto un empaste y resulta que no era un empaste, que era un diente. Y lo que iba a ser 10 minutos, pues fue una sangría. Bueno, pues lo dicho, capítulo 11 y 12. Una maravilla, o sea, por un lado, hacernos conscientes de algo que la mayoría y nosotros mismos hemos ido por la vida haciéndolo continuamente de una manera inconsciente, pues a darnos cuenta de ese principio de finalidad y estudiarlo y darnos cuenta. O sea, como yo antes de actuar estoy preveyendo las consecuencias para que eso influya y mejor desde mi libertad y no desde la libertad de otros en que yo actúe o no actúe en un sentido determinado. Se acabó la acción y reacción. Es decir, ahí hay como un baremo el más animalizado, incluso nosotros, porque en nuestra vida, en una sola encarnación, también vamos evolucionando y nosotros hemos sido y tenemos todavía seguro que aspectos de nuestra vida muy animalizados, que actuamos en ciertas situaciones por acción-reacción, pero cada vez más en todas circunstancias de la vida y a eso sobre todo nos enseña también los ejercicios de Rudolf Steiner, los preliminares, a sacar cualidades, ¿no? Pero los de los días de la semana, que no deja de ser el camino octuple del Buda, es encaminado precisamente a eso, a, a todas las cualidades de nuestra alma que sigan el principio de finalidad. Es decir, ¿qué finalidad tiene esto? ¿Cuál es el fin? Y en principio de ese fin que puedo prever, hablar correctamente, pensar correctamente, actuar correctamente, eh, mm, ponerme a la acción correctamente, sacar mis momentos de conexión superior en cada día. Es decir, este es el tema. O sea, todo el martirio yo creo que hemos llevado de una filosofía del monismo, dualismo, eh, idealistas críticos, realistas ingenuos y todas las corrientes que fluían alrededor de Rudolf Steiner, lo condensa todo en un equilibrio perfecto para darnos algo que es realmente eterno y adaptado a aquella época tan convulsa espiritual y filosóficamente hablando, como hoy día en las multitud de corrientes de desarrollo personal, sin entrar en todos los aspectos de desarrollo espiritual que también, solo que muchas veces nos vamos porque no tenemos nada nuevo, creemos que no somos capaces de desarrollar una nueva espiritualidad adaptada a nuestra conciencia actual del alma consciente y nos vamos al hinduismo, nos vamos al yoga, nos vamos, ¿verdad?, al budismo. Y aquí Rudolf Steiner lo planta filosóficamente y a partir de ahora en su vida, pues comienza a desarrollar toda esta ciencia espiritual antroposófica que nos abre un camino individual de evolución personal con un desarrollo anímico superior que nos permite, primero a través de lo que él nos cuenta, sentir que ahí hay algo que conecta con mi ser interior y con mi propia alma. Y después incluso, primero en pequeños detalles y después cada vez más, si uno sigue leyendo que uno de los ejercicios y además esos otros ejercicios tan facilitos y tan
y tan metódicamente propuestos como los tenemos los ejercicios preliminares y los demás complementarios, pues también de llegar a ver por nosotros mismos todo esto que nos cuenta Rudolf Steiner. Ujú. Así que bueno, eh, ¿qué queréis que hagamos? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Queréis hacer también, no sé si alguien se atreve también a dar una preimpresión? Yo no es porque quiera copar el tiempo, pero bueno, también es un poco mi obligación de hacer una breve introducción para no solo los que estáis aquí, cada uno en vuestras circunstancias, sino a los demás que luego lo verán, pues ponerlo en antecedentes desde esa visión mía ya de más años, de mi pasión por la antroposofía, pero no es quitaros a vosotros, todo lo contrario. Si queréis también dar vuestra visión, no desde tener una idea clara de lo que leemos, porque es que ni yo la tengo, ¿eh? Son atisbos y me surgen muchas veces directamente con vosotros. Yo me he estado peleando con el texto hasta hace un rato y no había sentido esta, esta emoción hasta que no estoy delante vuestra, de verdad. Nada, miramos las cuestiones de trabajo como siempre, ¿no? Sí, muy bien, Ana. ¿Y tú, José Antonio? Empezamos También. directamente con la cuestión Vamos a mirarla. y porque además lo que decimos siempre con este libro es complicado hablar de memoria porque lo mismo en un momento dado se te enciende la lucecita y luego se te apaga, ¿no? De hecho, yo mismo, cuando he vuelto a revisar en estos capítulos esos tres conceptos de la idea moral, de la fantasía moral y de la técnica moral, me decía, Dios mío, si el año pasado yo con el grupo llegué a sentir verdaderamente que eso llegaba por fin a mi entendimiento más profundo y ahora me veía otra vez como si estuviera la primera vez que lo leía hasta que poco a poco ya ha vuelto a surgir. Yo creo que es que también se quedan todos los conceptos que vamos leyendo y asimilando de la antroposofía, se quedan en algo que nos envuelve y que tampoco hace falta tenerlo en el intelecto. Queda grabado, yo creo, en nuestro aura, ha hecho, más allá de las palabras y de los conceptos, el movimiento, en el poner en marcha nuestras flores de loto que está destinado a hacer estos conocimientos. Y por eso conceptualmente se pueden olvidar una vez que las has comprendido. O incluso ni siquiera llegas a comprenderlo, pero como que sientes una paz y una... Yo no lo entiendo, pero está haciendo ese efecto en mí. Es una energía que va moviendo mis chakras, ¿no? A ver, vamos a sacar la primera cuestión. Voy a ponerla yo antes preparada para no marearos. Bien, a ver cómo es de larga. Sí, yo creo que podemos hacer una lectura completa. Hay algunos párrafos que se entienden mejor, hay otros que habría que desentrañarlo o incluso irse al literal para ver el sentido general. Pero yo creo, voy a leerlo completo y después vosotros podéis apuntar si acaso hoy este párrafo vamos a repasarlo un poquito más y tal, volvemos a él o volvemos al literal, pero para tener un sentido completo como es una sola cuestión, vamos a relacionar los títulos y la cuestión. Capítulo 11, la finalidad del mundo y de la vida humana. Y todavía se supone que no sabemos qué es este concepto de finalidad. El destino del ser humano como un subtítulo. Bueno, y luego la cuestión en la que yo en un momento dado lo vi todo a modo de pregunta. ¿Qué finalidad tiene la vida humana? ¿Es el hombre libre de elegir su destino?
Bien, bueno, dice Rudolf Steiner, la finalidad es un modo determinado de sucederse los fenómenos en la que el suceso posterior influye de manera determinante sobre el anterior. Esto solo tiene lugar en los actos humanos, en contraposición a la relación entre causa y efecto en la naturaleza, en la que el suceso anterior determina el posterior. El concepto de finalidad supone que el hombre ejecuta una acción que previamente se representa, dejando que esta representación determine su actuar. Lo posterior, es decir, el acto, influye por medio de la representación sobre lo anterior, es decir, el hombre que actúa. En el proceso, que se divide en causa y efecto, hay que distinguir entre la percepción de los sentidos y el concepto del pensar. La percepción del efecto tiene que darse siempre después de la percepción de la causa. El factor perceptible del efecto nunca puede existir antes de que sea provocado por una causa. Por otro lado, es decir, yo siento que me quemo cuando me estoy quemando. Por otro lado, para que el efecto percibido ejerza una influencia sobre la causa, debe actuar a través del factor conceptual. Causa y efecto solo se diferencian conceptualmente, ya que la percepción de la causa y la representación del efecto es prácticamente simultánea. Para una relación de finalidad, además de la relación ideal de lo posterior con lo anterior, también el concepto, lo que podemos llamar la ley del efecto, tiene que influir realmente sobre la causa a través de un proceso perceptible. Solo podemos observar una influencia perceptible de un concepto sobre otra cosa en los actos humanos. Solo podemos observar una influencia perceptible de un concepto sobre otra cosa en los actos humanos. Los fines de la naturaleza, sus fuerzas, incluso los fines de la vida que el hombre no se impone a sí mismo, son supuestos arbitrarios. Solo tiene verdadera finalidad aquello que el hombre mismo añade, pues la finalidad surge únicamente por la realización de una idea. La vida humana solo tiene la finalidad y el destino que el hombre le da. Mi misión en el mundo no está predestinada, sino que es en cada momento la que yo elijo. No emprendo el camino de mi vida con una ruta predeterminada. En la naturaleza, justamente porque la idea no se encuentra fuera del objeto, sino que actúa en él como su propia esencia, no se puede hablar de finalidad. En el mundo espiritual se manifiesta una finalidad superior a la que tiene lugar en la humanidad, cuyo resultado es superior
a la suma de los fines humanos. Hombre, Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Hola. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Bien? Sí, ya he Vale. contado luego cuando vea el trocito este que merece la pena como introducción, ¿sabes? Porque ahora ya estamos en lo árido, ya estamos en la lectura, como has visto, que guau, salimos como si nos hubieran zarandeado, ¿no? Ahí explica un poquito el proceso de qué me pasó ayer y por qué no lo pude prever de antemano. Así que por eso pedí disculpas y os agradezco mucho vuestros buenos deseos, pero era algo simple. Bueno, ahí está. Ya lo hemos leído, hemos hecho el esfuerzo. Eh, pero claro, hay muchos conceptos que van y que vienen. Unos que los asimilamos mejor, otros peor, pero oye, ya solo pensar en esa gran diferencia, en algo que tenemos como seres humanos y que plasmamos en el mundo, además, a través de nuestro actuar de manera absolutamente única a cualquier otra, menos, ahí al final lo dice, el mundo espiritual, que también actúa de esa manera, pero en un sentido superior al que podríamos hacerlo todos los seres humanos juntos. Pero concepto de finalidad, bueno, nos hace Steiner pararnos a ver eso, a pensar sobre ese concepto. No como le podríamos poner cualquier nombre. Nos provoca el decir, oye, qué capacidad, vamos a aprovecharla conscientemente y en un sentido constructivo. Porque a veces ese gran don que tenemos los seres humanos lo aprovechamos de la peor manera, para medrar, para anticiparnos a los acontecimientos para conseguir el mayor lucro o el mayor placer personal y no ajeno sin pensar en él. Por eso aquí, mientras tengamos un desarrollo superior de nuestra alma y a través de los 8 ejercicios, de los 7 de cada día de la semana, camino óptuple del Buda moderno que nos dio Rudolf Steiner, tan simple, podemos estar preparados para aprovechar esta maravillosa cualidad, capacidad, en un sentido superior. No sé, esa es mi percepción hoy, este año. Y cada uno, por favor, que tenga la suya y que cada año la vaya también eh, adecuando a su propio desarrollo. ¿Dónde queréis que nos paremos un poquito más? ¿Habéis apuntado? Que hemos dicho, Susana, de leerlo ahí, de principio Sí, a fin, para tenerlo sí. todo y ahora Ya decir, estoy bueno, vamos a ¿no? pararnos un poquito más aquí, un poquito más allá. Vale. Yo ha sido casi el final, bueno, el final lo que menos, vamos, lo que me hace falta pararme un poquito más. Yo veo incluso, buenas tardes, Susana. Hola, Antonio. Yo veo incluso una conexión con el karma, porque claro, la parte en la que de tu vida en la que tú no estás tan consciente, aun debiendo estarlo desde un punto de vista fisiológico y evolutivo, que supuestamente sería pues con veintitantos años, más o menos, tercer, cuarto sextenio. Ya ahí hay una parte en la que está el yo, pero por todas las circunstancias que suceden y todo eso, pues normalmente no, bueno, a lo mejor ahora sí, ¿no? Pero yo por lo que observo y eso suele haber un poco un despertar del yo más posteriormente, ¿no? Lo normal no es que en esa época es un poco el hijo pródigo dando vueltas todavía, ¿no? La parábola. Entonces, claro, ahí hay una parte que yo creo que se puede conectar incluso con el karma. Se me venía cuando estamos leyendo que hay una parte de libre albedrío
donde tú conscientemente ya dices, bueno, como estamos en este momento, ¿no? Que ahora en este momento, pues con un control mucho más exhaustivo sobre el pensamiento, sobre la voluntad y sobre el sentir, pues tú actúas de una forma más con pensamiento puro, más puro, con una conciencia mucho más elevada, pues habiendo depurado alguna parte ya o estando en proceso de depuración, pues claro, la parte en la que no, de alguna manera, es como que se te almacena como un karma que lo mismo diluyes en esta propia vida, lo mismo se queda para la siguiente, supongo, ¿no? No sé, esa es un poco la reflexión que se me venía en conjunto, ¿no? Conectada pues con el hecho de que evidentemente lo que intenta poner aquí encima de la mesa es pues que la finalidad de nuestros actos esté básicamente pasada por el discernimiento, ¿no? En definitiva, ¿no? En cada momento, además. Ujú. Sí, por un yo fortalecido, Claro. que siempre que lo hagamos con esas cualidades anímicas, porque al fin y al cabo, eso es algo que lo digo porque, vamos, yo mismo se me olvida, cuando hablamos del yo, no hablamos más que del alma del ser humano, y hablamos de esas tres capacidades que tenemos del alma, del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad, y que está en el núcleo de lo que es el alma, sobre todo centrado en el alma racional, pero muy conectado con la sensible y, y la consciente. Pero cuando decimos yo, hablamos del alma. Ese puente siempre es una lendescata, un ocho tumbado, ¿no? El infinito. Hay nuestra vida del mundo físico, en medio del alma, nuestra vida del mundo espiritual, en la otra parte. ¿No? Y lo En que un grupo, curiosamente, hoy ponían que igual que se habla, al hilo de lo que estás diciendo, José Luis, se me ha venido, igual que se habla de la inmortalidad, desde el punto de vista del mundo físico, se debería de hablar de la innatalidad desde el punto de vista del mundo espiritual, cuando cuando nacemos realmente, ¿no? Me ha llamado la atención con lo que estás diciendo tú ahora de la Niscata. Es como si en la primera Niscata tuviéramos inmortalidad y en la segunda parte del infinito tuviéramos la innatalidad. en la parte De- de lo espiritual, la inmortalidad. mm, En la parte de la encarnación física, la innatalidad. Innatalidad, exacto, Ya. sí. Sí. Como algo que expresa Rudolstein en algún sitio, porque ¿No? lo han puesto en un texto Mm. que con lo que estaba relacionado. No, no Claro, tiene nada que ver con eso, pero me ha Lo que, venido lo que tú decías, parecido. justo a los 21 años, según el tema biográfico, que además tú te estás interesando ahora bastante por él. Mm, Yo hice la formación de biografía, soy biógrafo, aunque no ejerzo como terapeuta, pero bueno, mi vida también se basa un poquito en ello. Eso, Susana, no sé si tú lo conoces, lo que es la biografía humana, que es la parte de la antroposofía, aparte de todo esto que estudiamos aquí, que es la base del pensamiento de Rudolf Steiner, el desarrollo de la ciencia espiritual, desde un punto de vista Ujú. esotérico, luego se plasmó en el mundo en una serie de actividades prácticas que llegan hasta nuestros días con unos beneficios enorme a nivel social y que siguen hoy día en pleno auge. Terapia, ¿no? Eso te lo quería yo preguntar. Sí, que he visto que, bueno, una vez que habéis puesto en el grupo, pues eso, arte terapia y algunas cositas más. Y bueno, además yo sé que Rocío, pues hace arte terapia Ujú, y quería yo preguntarte a nivel personal un poco cómo va eso. ujú. La arteterapia es una de ellas, pero bueno, tú seguro igual hasta lo utilizas. Tú vas a una farmacia o a un herbolario y te encuentras productos de Veleda. Veleda Ah, claro. los laboratorios Veleda se construyeron a través de, o sea, en vida de Rudolf Steiner, para a través de la homeopatía y los productos, los productos herbales cultivados en la agricultura de biodinámica, crear
línea de, bueno, de productos naturales para el cuerpo y para la salud. Y eso llega hasta Ujú. nuestros días. Incluye la agricultura biodinámica. Todo aquello que en el Sí, sí. herbolario tiene un sello de ecológico que es Demeter, no solo son biológicos, sino además o sea, cultivados a través de la filosofía de la agricultura biodinámica y el calendario Ujú. biodinámico de, Ah, vale. de la siembra y Interesante. la recolección. La pedagogía Waldorf, que está en el mundo entero y lleva Ujú. años, y grandes La, eminencias que han estudiado ahí, bueno, pues ¿eh? la euritmia también, La euritmia, eso quizás es el menos arte dramático, conocido, pero está ahí, el arte del movimiento, Ujú. el teatro también, en teatro también hay cosas, En el el arte canto, el el arte del canto. Pues mm, tendremos que hacer algo, ¿no? el canto, los masajes también, los tipos de masajes que hay también. mm. Ujú. Y después también, al hilo de lo que dice José Luis, las flores de Bach, que he visto hoy un vídeo de Pedro José Martínez hablando del tema, en palabras de Rudolf Steiner, y también Bach está conectado con Rudolf Steiner, porque también fue como una especie de iniciado, lo comenta Pedro José Martínez en un vídeo que hace con Caro Hernández, que está chulísimo porque habla de los siete arcángeles, de cómo hizo este hombre 19 esencias florales, 12 más 7. Ujú. Bueno, una de los 12 apóstoles, los 12 elementos del zodiaco con los siete arcángeles. Bueno, una cosa impresionante, chulísimo. Wow. Pedro, Mándalo, Pedro, José Antonio, si Pedro, puede venir. máquina, ¿eh? Pues, mándalo, mándalo que lo Sí, veamos. sí, Eso, a ver ahora si lo lo mando. puedes compartir. Sí, Eh, sí, ahora lo mando. ujú. Chulísimo. Me lo mandó Yolanda el otro día, porque está ella con todos esos temas también y me lo mandó ella y lo escucho esta mañana. Y me ha encantado. Chulísimo. Qué Mm. bien. Bueno, todo esto venía también por hablar de la biografía humana, que por finalizar con la multitud de lo que nos ha dado a nivel práctico la antroposofía, la biografía humana antroposófica es el equivalente a lo que puede proporcionar la psicología a Es nivel terapéutico usual. ¿Mm? es una especie de coaching, más o menos. Sí, un Dime. coaching psicológico. Sí. Y bueno, ahí se estudia el ser humano por sexenios. Y lo Un que decía poquito. José Antonio, el- el- Ah, el- los tres primeros sexenios, el niño nace. Y lo que tú decías, José Antonio, el niño nace y nace con cerebro, ¿verdad? Nace con una cabeza, con un cerebro dentro, y nace con sus extremidades, sus miembros, y nace también con un corazón y con la capacidad de sentir y de percibir el mundo, pero en su mayor parte está en desarrollo. Entonces luego se va independizando. Al principio depende todo de afuera de él, ¿no? Y entonces se va desarrollando en el primer sexenio su cuerpo físico hasta que se independiza de la madre con la caída de los dientes, después su cuerpo vital hasta los 14 años, donde ya empieza incluso a ser capaz de tener órganos de reproducción por sí mismo, y luego se desarrolla su nivel astral, su capacidad de insertarse en el mundo con una capacidad de decisión y de actuación propia para cambiar el propio mundo. Y cuando por fin, a los 21 años, se dice que nace otro segundo ser, que es el yo, pero nace igual en pañales. Ujú. Entonces, es lo que tú decías, luego, pero tarda, ¿no? Y claro que tarda. Tarda otro sexenio más en desarrollar la esencia del alma consciente y de desvincularse de la dependencia de los seres superiores que te acompañan. Y después del alma racional también, que sí, que piensas, que discurres, que eres capaz de estudiar una carrera de ingeniería. Pero al final, cuando realmente ese alma racional llega al sumum y a la conexión superior que en este libro estamos viendo justo en este momento, en el siguiente capítulo, con la idea moral unida, eso se produce más tarde. Y al otro sexenio ya el alma consciente, todos tenemos un alma consciente, que es lo que nos trae aquí a estas inquietudes, a este deseo de saber y conocer por nosotros mismos
por la inercia y la necesidad de nuestro propio yo por conocer el mundo y mejorar nosotros mismos para contribuir a la evolución de este mundo y no solo a mi propio ego. Y de acompañar a los demás en este proceso. Entonces, es eso, es que al final todo habla de lo mismo. Y En el propio ser humano está contenida, decía Rufo García el año pasado en el curso eh, que hicimos, que está contenida en el propio ser humano la evolución completa de toda la humanidad. claro, claro. Es Está que esa, contenida en el propio ser humano, está contenida. Y de hecho, en el libro de Crotogini, de La Tierra como Escuela, sí, viene súper bien descrito todo eso. Vienen todos los sí. sexenios, con toda la evolución, y bien, está súper bien explicado todo eso. De Está hecho, ese es un libro, ahora que lo has hablado, por favor, que no se me olvide, que tengo que poner como un libro básico de consulta. Y no por el contenido, el de en medio, que es todos los septenios, que también está muy bien, y revisándolo en los que incluso también nos incumben a nosotros. Exacto, este. ese. Y lo tenemos en PDF y lo voy a poner en los libros de consulta, porque tanto los dos capítulos LGBT. iniciales, los previos a los sextenios, como los finales de Colofón, es una antroposofía perfectamente esquematizada en todo aquello que muchas veces nos marea muchísimo a nivel Sí. conceptual. Y todo con unos esquemas y con una concreción y con una esquematización absolutamente ideal. Un médico Dice, italiano, un biógrafo, dice pero ¿qué? Dice la biografía, dice aquí, la biografía humana, proyección terrena de un acontecimiento cósmico. Aquí lo pone. Ah, ahí O sea, que está. imagínate, o sea, es Eh, impresionante, es que claro. impresionante. Y de hecho, al hilo de lo que tú estás diciendo, o bueno, os lo sugiero, no sé, a lo mejor lo habéis leído, pero yo estoy leyendo ahora también por otra serie de historias un libro de Miguel Ruiz, del que escribe también Los Cuatro Acuerdos, no sé si es un Sí, tolteca mexicano, yo lo que conozco. tiene también otro libro que se llama La Maestría del Amor, que es Ah, el sí. que yo estoy leyendo ahora. Bueno, pues es impresionante también cómo este hombre explica, pues yo le veo mucha conexión con la antroposofía, pero ¿y cómo va explicando ese acontecimiento del nacimiento, de la separación, de, de cómo nos vamos infectando de todo, de todos los venenos emocionales, lo llama ahí él, de todos los venenos emocionales hasta que llegamos al yo realmente, y entonces es como que ahí tenemos que empezar el proceso para quitarnos todas las mierdas que nos han metido. Está chulísimo. Muy chulo, lo sugiero a la lectura también. Eh, Es un libro muy fácil de leer, ¿eh? Y tiene un contenido simbólico y metafórico y tal, muy chulo, muy guay. Qué bien, José Antonio. Desde luego es que yo no sé cómo puede, ¿eh? Si sí. teniendo el que profesor, preparar las clases, atender a tus alumnos y Yo luego la tampoco lo sé. capacidad que tienes de leer antroposofía y todo lo que se te eche por encima y que además lo asimila y lo vives tan Sí. profundamente y quieres compartirlo con tanta pasión, siempre que es admirable, de verdad. Sí, de hecho, ese libro es un libro adecuado para leer, por ejemplo, en los recreos con los chavales. Ya ves. Quieran, por ejemplo. Sí, es un libro súper Ah, dinámico mm. y de hecho es algo que tengo más o menos en la cabeza hacer. Genial. Sí, Ahora, y esas preguntas que hay al final de cada septenio, que yo empecé también hubo un momento en el que estaba con la pedagogía Waldorf y paralelamente también con Biografía. con lo- con la biografía. La biografía, biografía. con la biografía. Y, y estaba un poco también sintetizando este libro en aspectos que luego si te fijas en las preguntas del septenio, pues la verdad es que tienen mucho jugo, pero se pueden plantar mucho mejor y en un sentido práctico. La verdad es que a ver si consigo centrarme y volver a retomar, a ver si para este año próximo esos dos aspectos, ¿no? La pedagogía Baldor, que así hacemos aspectos también artísticos, de todo, porque mientras
estudiábamos la pedagogía Waldorf, pues hacíamos euritmia, hacíamos pintura, hacíamos talla, hacíamos cardado de lana, hablábamos de medicina, de todo, ¿no? Entonces creo que deberíamos de retomarlo. Ya tenemos ahí una base de aquellos años que lo estuvimos viendo. De Y los yo os centennials. voy a hacer una... Perdón, perdón. Perdón. Sí, sí, Ana, dale. Que yo iba a hacer una pregunta. ¿Vosotros Sí. creéis que somos realmente libres mientras que tenemos todas esas mierdas? Hasta que no nos quitamos todas las mierdas, yo creo que no somos realmente libres. Estamos en el proceso de serlo, pero la capacidad la tenemos, que es lo importante. Y la capacidad sí, Claro. pero, Ser libre pero o no vamos, eso es lo que es yo una, pienso. es Es que que ser libre o no no es una condición, es una capacidad. y es una capacidad que hay que adquirir, para mi punto de vista. Eso pienso Es, yo, que eso es un trabajo. claro. De hecho, Antonio García Trevijano lo decía, dice, la libertad viene en nuestra busca, viene a por nosotros, o sea, pero tenemos nosotros que querer alcanzarla. En eso estoy de acuerdo. Claro, ¿cuándo la Pero alcanzas? claro, Pues, Imagínate, según la antroposofía y los estudios de Rudolf Steiner, nosotros seremos en un futuro la jerarquía de la libertad y del amor, de la libertad. Estamos a nivel biográfico, pero en el equivalente del proceso evolutivo de la humanidad, que por eso la antroposofía, como bien decía José Antonio, es una es el equivalente a todo el proceso evolutivo de la humanidad concentrado en una sola encarnación, pero en el de la humanidad en ¿Qué la, septenio? estamos en la cuarta etapa planetaria, que dentro de cada etapa planetaria hay 7 épocas culturales, y de esas 7 épocas culturales estamos en la quinta. Nos quedan 2 épocas culturales más, que aproximadamente creo que son 6.000 años, 3100 y pico. en 1.100 y pico, ¿vale? Otros 6.000 años más para terminar esta etapa planetaria, y después quedan 3 etapas planetarias más, en el que quizás la Tierra no sea como la conocemos, ni nosotros tengamos el aspecto físico, ni tan siquiera la densidad física que tenemos ahora. Y de todas estas etapas culturales que todavía nos faltan 6.000 años, más otras dos eh, eh, etapas planetarias más, con sus siete con sus 7 también etapas, no serán culturales, pero seguro que hay 7 etapas dentro de esas épocas, de esas etapas planetarias, es cuando Sí, son conseguiremos la libertad, conseguiremos haber alcanzado el grado de libertad absoluto como para que se nos libere y ascendamos a ser la novena jerarquía espiritual. Claro, sí, seremos la novena, la décima jerarquía. La décima. Claro, de hecho hay una La similitud décima. de hecho hay una similitud entre Egipto y la época que estamos viviendo ahora. Ujú. Y vimos en el Evangelio de San Juan que precisamente el tema de la momificación y de la inmortalidad que intentaban conseguir los egipcios está muy relacionado con el transhumanismo que se quiere Mm, implantar ahora. exacto. A ver, Claro. repite, José Antonio. Y en el Evangelio de Juan, no me acuerdo en qué conferencia, pero vimos que el tema, había una similitud entre, por la parábola descendiente que llega hasta el Cristo y después el ascendente, tenemos una relación entre Egipto y esta época cultural en la que estamos, la época eh, El alma mm, consciente. anglosajona. Y entonces ahí había una similitud en el tema de la inmortalidad que querían conseguir los egipcios Con la momificándolos momificación. con la momificación, con el transhumanismo que realmente se quiere implantar ahora por parte
en este caso de la sociedad, de las élites, pero bueno, ese transhumanismo que es como está poniéndote prótesis, esto y lo otro para no trascender la muerte y el tránsito por ese miedo a la muerte realmente, que también estaba manifiesto en Egipto realmente. Bueno, nos estamos yendo un poquito por las ramas, ¿eh? Pero no sé si le estamos huyendo un poco ya al tema, ¿eh? A Pero lo bueno, mejor eso. Dale al 12, dale al 12. a ver, ¿nos ha quedado claro? A ver, pregunta, ¿qué es para ti, qué es para ti el concepto de finalidad desde el punto de vista del concepto de finalidad para el ser humano y para el mundo? Y si hay alguna respuesta, pasamos para el tema siguiente. Era una pregunta de verdad, ¿eh? No, la finalidad, según un poquito lo que yo he entendido, es lo que tenemos, lo que nosotros tenemos antes de llevar a cabo cualquier acto, o sea, tal como lo plantea, que no tiene nada que ver con el pensamiento que yo tenía de la finalidad, vamos, tal como lo plantea esta Inés, lo que tenemos no sé qué palabra usar, de, mm, Lo que tenemos en cuenta, aprendido o tener en cuenta eh, algo que ya sabemos, o sea, no que sabemos, sino que anteriormente a que suceda, nosotros ya tenemos en mente cómo hacerlo para, ujú, sí, para que la consecuencia, o sea, a donde lleguemos con eso que ya hemos sabido, o sea, hemos La podido causa, ¿no? Lo que te llevar quiero decir. antecedente, ¿no? Como antecedente, con eso que hemos podido, bueno, un poco más o menos, ¿me estáis entendiendo lo que quiero decir, sí, no? sí, en las palabras son difíciles de poner, pero bien, aprobada. Ah, vale, gracias. Vamos, resumiéndolo en dos palabras, que el futuro influya en mis actos del presente. Exactamente. El Yo hoy se lo futuro, contaba a un Eso, amigo. el futuro influya en mis actos del Lo que, presente. lo que tú hagas te va a influir en el presente. Lo que tú hagas anteriormente. eso no es futuro. Lo que tú hagas anteriormente es pasado, ¿no? Pero prever, o sea, actuar con relación a el fin que se va a producir cuando tú ah, pongas en marcha tu voluntad, tu actuar. Se me viene un ejemplo que es como yo me veo en situación, ¿no? Y digo, bueno, pues antes cuando a lo mejor estaban los niños aquí jugando y formando muchos jaleos, esto y todo lo otro, y entonces yo salía saltado para abajo, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Esto, lo otro, patatí, patatá, ¿no? Y ahora lo escucho jugar, ¿no? Y digo, bueno, están jugando. Y entonces bajo con otra predisposición. Chicos, no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán. Tened cuidado, que estamos haciendo mamá y yo cosas, patatín, esto, lo otro. Y ese cambio de, De La actitud, cosa, de actitud. ese cambio de actitud y de estado anímico evidentemente provocado por un cambio en mí mismo, hace que actúe de manera diferente y con una finalidad diferente, evidentemente. No sé, así se me viene a mí. Así es verdad, así, eso mismo. Sí, 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 ahí, eso. y José Antonio lo ha explicado muy bien, Ana. ¿Eh? Que José Antonio lo ha explicado muy bien. Sí, sí, sí. No sé. Aplicándolo a la realidad, es que cuando son conceptos así en el aire, todo. Mm, Ajá, verdad, verdad. Ujú. muy bien, muy bien. Bueno, esta es una pizarra que hemos estado buscando del año pasado.
que salieron algunas pizarras muy interesantes, pero esta no es la última. Pero un poco la pongo ahí, después si acaso también la pongo en el grupo, de donde, como resumen, para abordar ahora ya el capítulo 12 porque es interesante. Entonces nosotros, hay dos círculos, uno es el del mundo de la percepción, el del mundo de los sentidos, y otro es el del mundo del pensar, el de la conciencia. Entre los dos mundos hay una intersección. Os lo doy no para que esto sea la Biblia, sino para que vosotros también lo penséis. Ujú. Cuando tenemos un objeto, es un objeto material o un objeto de percepción, una acción también de un semejante, una situación vital, cualquier cosa que es percibida por nosotros y a través de los sentidos, del mundo real, tangible o no tangible. Entonces, bueno, nosotros a ver, la conciencia ordinaria, hay una conciencia ordinaria que es la que tiene que ver con la percepción de todo lo que hay fuera, pero también hay una autoconciencia que es todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el interior de mi conciencia. De la observación, que estaría aquí como en la intersección, y hacemos a través de la percepción una representación que ya es algo subjetivo, y a través del pensar podemos llegar, bueno, llegamos a una serie de conceptos que conforman nuestro pensar y el pensamiento, no el pensar, el pensamiento es como un nivel más elevado en el que están conectados distintos conceptos para unirlo a lo que es la percepción de los sentidos y poder llegar al conocimiento de la realidad de una manera más acorde con la verdad. Y aquí es donde quería llegar, eso muy resumido, podríamos estar aquí hablando, porque es todo lo que llevamos hasta ahora del libro, todo ese proceso. Pero lo que nos interesa ahora es que a través del pensar, desligándonos cada vez más del mundo de las percepciones, podemos llegar a desarrollar un pensar puro, un pensar superior. Ese pensar superior sería como llegar aquí, al límite. A ver si puedo pintar. Ah, quiero ponerlo de antemano para que no lo tengamos ya en la cabeza. Eh, este pensar superior es el que no estoy dibujando con el ratón, va a salir fatal, pero se ve, ¿verdad? Vamos a pensar que ya estamos ejerciendo nuestro pensar superior conectado con los entes pensamiento, con aquello que no tiene, que no está contaminado con nuestra propia individualidad, ni con las percepciones del mundo, ni con los conceptos incluso que hemos acumulado de nuestras vivencias a lo largo de nuestra experiencia vital en el mundo, sino que estamos conectados con esos pensamientos puros que parten del mundo espiritual, de lo que en realidad debería o querría hacerse una realidad en el mundo a través de nuestra voluntad, porque los seres espirituales y los propios pensamientos como entes no tienen esa capacidad más que a través del ser humano. Entonces, cuando por fin llegamos a ese pensar superior, pues hay una línea que se va a construir ahora hasta llegar a, a plasmar un pensamiento superior, un pensamiento puro en el mundo. Y ahí va a haber, igual que ha habido un proceso desde mi percepción a través de los sentidos hasta la aplicación de mi pensar y todos los ejercicios y mi crecimiento personal para llegar a poder tener la percepción de los pensamientos espirituales puros o superiores para luego esos devolverlos al mundo, pues igual que esto ha sido un proceso donde han intervenido la idea de la cosa, la imaginación con la representación y
la forma en la que yo tengo luego de volver a actuar en el mundo para plasmar los actos de mi voluntad, consecuentemente, pues igual que eso en este sentido inferior, en este sentido ya superior de los pensamientos, va a tener tres formas o etapas. El de la idea moral, que es llegar a percibir estos pensamientos, el de la fantasía moral, que es el recrear en mi ser interior de forma superior el cómo voy a hacer realidad esa idea moral y finalmente la técnica moral, que va a ser la capacidad de hacer realidad en el mundo ese pensamiento moral. Esto de moral no tiene nada que ver con una concepción de moralidad al cuanto a lo bueno y lo malo tradicional dictado por la libertad de otros, sino por la mía propia en conexión con el mundo espiritual. Aquí siempre lo que está trabajando aquí es lo bueno, lo bello y lo verdadero verdadero. exclusivamente para plasmarse en el mundo. Porque aquí lo que llegamos a alcanzar y a percibir como idea moral es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto bueno, bello y verdadero es lo que a través de la idea moral, la fantasía moral y finalmente la técnica moral implantamos en el mundo como nuestro actuar superior, sin dejar también de actuar en la vida desde esa conciencia inferior o práctica del mundo material, por supuesto, que se va a mover solo aquí, aquí, con mi percepción, mi representación y mi actuar tradicional. Aquí de un yo, desde un yo con sus pensamientos, sentimientos y su voluntad lo más noble posible también y evolucionando de una manera cada vez más elevada a lo largo de mis encarnaciones y en una propia encarnación y aquí ya pues en un futuro donde haya alcanzado un nivel superior de conciencia, pero que también lo podemos alcanzar de manera mucho más rápida y muy necesaria en la actualidad, por lo menos para que cada vez más seres lleguen a este nivel de poder efectuar actos morales verdaderamente en el mundo. ¿Vale? Y después, tras esta introducción, vamos a leer ese capítulo 12 de principio a fin para que vosotros hagáis vuestra propia idea, ¿vale? Esta es un poco un ejemplo de una navegación de la mente de un compañero vuestro que soy yo, pero cada uno debe tener la suya. Y en cada momento también, porque se va a metamorfosear. Vale, el capítulo se llama La imaginación moral, darwinismo y moral. ¿Cuál es la forma de actuar del hombre libre? Sería la cuestión que a mí me ha surgido como canalizadora del contenido. A ver, nos dice Rudolf Steiner que el concepto del hombre libre tiene que concretarse en un hecho particular, pero como concepto no podrá contener este hecho particular. El hombre libre toma decisiones totalmente originales, de forma que no le preocupa lo que se ha hecho anteriormente ni lo que se haya ordenado para este caso. Por el contrario, al espíritu no libre, el nexo le viene dado de antemano. Los motivos se encuentran en su conciencia como representaciones desde el principio. Cuando él
quiere llevar algo a cabo, lo hace como lo ha visto hacer o como se le ordena en ese caso particular. La imaginación moral es la fuente del actuar del espíritu libre para realizar sus ideas, ya que por medio de ella, el hombre produce representaciones concretas a partir de la suma de sus ideas. La acción moral presupone, por tanto, además de la facultad de formar ideas morales y de la imaginación moral, la capacidad de transformar el mundo de las percepciones, el mundo, el mundo, el mundo material, sin violar las leyes naturales que las relacionan entre sí. Esta capacidad es la técnica moral. Los hombres libres están mejor dotados para encontrar los conceptos del mundo ya dado, que denominamos como ciencia material, más difíciles de determinar creativamente por medio de la imaginación los actos futuros todavía no realizados. La actividad del mundo funciona sin nuestra participación. Encontramos sus leyes en el mundo como algo dado. Las leyes morales las tenemos que crear nosotros primero. No podemos aplicarlas antes de haberlas creado. Como organismo, soy un ejemplo de la especie y viviré de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Pero como ser moral, soy individuo y tengo mis propias leyes. Para transformar un principio en otro nuevo, de acuerdo con una representación moral, podemos aplicar la técnica moral de forma sistemática. Primero, es necesario haber comprendido el principio que rige el contenido de la imagen perceptible a transformar. Y segundo, hay que encontrar además la manera que permita transformar este principio en otro nuevo. Esta parte de la actividad moral descansa en el conocimiento del mundo fenoménico que nos ocupa, buscando en alguna rama del conocimiento científico. La norma ética no puede ser objeto de conocimiento como lo es una ley de la naturaleza, sino que tiene que ser creada. Solo cuando ya existe puede ser objeto del conocimiento. Negar mi libertad es someter mi espíritu, echando de mi mente mi propia motivación, poniendo en su lugar los motivos de otros. De aquí que las iglesias se dirijan no solo contra el hacer, sino principalmente contra los pensamientos impuros, esto es, contra los motivos de mi actuar. Una iglesia o cualquier otra comunidad genera falta de libertad cuando sus sacerdotes o maestros se convierten en guardianes de la conciencia, es decir, cuando los creyentes se ven obligados a recibir de ellos los motivos de su actuar. El hombre es libre en la medida en que es capaz de reproducir en su querer la misma disposición anímica que vive en él cuando es consciente de la formación de intuiciones puramente ideales o espirituales. La libertad es imposible si algo externo a mí, un proceso mecánico o un dios extraterrenal, determinan mis representaciones morales. Por lo tanto, soy libre únicamente cuando soy yo mismo quien produce esas representaciones, no cuando puedo ejecutar los motivos que otro ser me ha impuesto. La posibilidad de llamar libre a un acto de voluntad se alcanza por la vivencia que se está realizando, por la vivencia de que se está realizando una intuición ideal. El hombre observa que su querer se halla dentro de una corriente evolutiva, cuya finalidad reside en alcanzar la posibilidad de un querer basado en la pura intuición ideal.
Bueno, pues ahora os toca a vosotros. Nos quedamos- Está Bueno, bien. pues yo pienso que, bueno, pues que aquí habla de, mm, bueno, que la libertad pues te la da pues el que seas tú mismo, ¿no? Y en todo momento, que muchas veces es muy difícil, Tú mismo, porque hay muchos factores exteriores y tú mismo con un... Ay, es que él tiene, Susana tiene que se va y se viene, la pobre. Ella estaba diciendo que al final tiene que ver con que seas tú mismo, pero tú mismo con ese puntito de también mm, de concepto de finalidad elevado, o de ese impulso de conocimiento superior, de alcanzar eso, ujú, esa combinación te da la libertad en el sentido, porque ahora, tú también puedes ser libre para extorsionar o forzar a alguien a hacer lo que a ti te venga sí, claro, bien. sí, claro. Mm. Pero claro, tampoco eres libre cuando no abusas de alguien por un concepto moral, religioso, social o de propio interés por las consecuencias en otro sentido, ¿verdad? Que la línea es finísima. Cuando tú no tienes más motivo para actuar de una manera correcta que algo que no sabes explicar, pero que no podrías hacer otra cosa más que lo que está verdaderamente relacionado con lo bueno, lo bello y lo verdadero, y hacerlo mejor, no para ti, sino en una conjunción de efectos futuros ideales, cuando tú te ves obligado a eso sin ninguna atadura, sin ningún beneficio, sin saber ni de dónde sale, es Ujú. cuando creo que eso podría ser, ¿no? Lo que le llamaríamos ser libres de verdad, libres de los demás, libres de nosotros mismos, de nuestras circunstancias. Es que hay muchas ataduras, no solo... Pero tela de difícil. mm, Y a veces uno quiere, ¿eh? Y mientras más quiere y más piensas cómo hacerlo mejor, antes te equivocas. También puede ser, José Luis, la actuación sin esperar nada, sin... El altruismo, sí, claro, es una de las virtudes que hay que trabajar. Mm. Está muy Sí, bien porque lo de casi las todo virtudes. lo hacemos por... Mm. La virtud que estamos trabajando en esta ocasión era el habla que se transforma en percepción de la verdad. ¿No, José Antonio? Fijaros, pero hay otra, ya no me acuerdo, la virtud del que acaba de decir tú, Susana, del altruismo, que se transforma en, no me acuerdo qué mes era, el altruismo, creo que se transformaba en en conocimiento superior. No sé si tú lo tienes por ahí a mano. Estoy buscando. Eso que hablamos, Susana, es para trabajar cada mes con una virtud Sí, del mundo que se lo he, transforma en una virtud superior. sí, lo he leído en algún momento. Lo que pasa que, claro, no lo tengo todavía. Tranquila, esto es
muy poquito a poco. Yo ahora me quiero centrar más en los ejercicios en los ejercicios de los 7 días de la semana. Y a partir Julio, de enero vamos a hacer un esfuerzo por llevarlos todos juntos. Dime, altruismo se transforma en catarsis o purificación. purificación. Ujú. Catarsis es purificación del cuerpo astral, según vimos en el Evangelio de Juan. Catarsis y fotismo. Ujú. Sí, despojarse precisamente de todo lo que te ata Emocionalmente. al mundo y que no es Emociones, simpatía, antipatía. elevado. Mm. La catarsis es uno de los Deseo. procesos de la iniciación Mm. y de la muerte. Mm. Os tengo que dejar. Vale, Muchas gracias por este ratito a ti. de viernes. Venga, Abracitos. Antonio, hasta luego. Venga, Adiós, un beso. Mm. Yo me quedo, Ana, que tienes, Ana, micrófono. No, que estoy diciendo que no, tampoco vamos a tardar mucho, que tú tienes los ojos fastidiados. bueno, yo es que cuando tengo días intensos, los ojos se me ponen como la bandera de Italia. Parece una lunati, José Luis. Parece que, Una lunati. Alunati, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Es que a ti, Susana, la conexión la tienes hoy Sí, regular. sí, hoy sí. Bueno, yo creo que han podido quedar claritas las cosas, por lo menos para los que hemos estado aquí, y si le ayuda a los demás, pues mejor. De eso, de que hay, por un lado, esa conciencia, esa capacidad que tenemos de, de ver que, de dilucidar antes de actuar las consecuencias de mis propios actos y cada vez tenerlo en cuenta de una manera más automática, sin tener que y hacer las Ujú. cosas mejor, y es un camino de perfeccionamiento personal que también la antroposofía te da las herramientas, sobre todo, por lo menos a mi entender, a través del camino óctuple de los de los ejercicios de los 7 días de la semana. Y después, pues eso, que una vez que hay otra forma de actuar, la del mundo, y cada vez mejor, y otra que ya pues nos lleva a ser capaces de hacer realidad con las ideas morales, morales como superiores, como moral, porque en sí solo tiene moralidad, solo tiene lo mejor, lo más bello, lo más bueno y lo más verdadero. Ese es el sentido de moral, ¿no? Entonces, hay otra forma de actuar en el mundo percibiendo, pensando y actuando, interaccionando con el mundo y otra forma en la que dejamos aparte todo lo del mundo que influye en mi ser, estamos como accediendo a mi esfera superior del yo superior en la que por fin puedo captar pensamientos puros y llevarlos al mundo de una manera ideal, mente moral. Un poco yo me lo resumo así, por si os ayuda. Sí, sí. Mm. Y bueno, trabajar eh, para la libertad, ¿no? O para ser libres es lo que vamos a hacer en el próximo libro que vamos a volver a leer a Los partir mundos del mes de superiores. enero. Exactamente, ¿no? Sí, 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 sí. esa es ahora ya a ponerlo en práctica, con los ejercicios del libro que vamos a ver y teniendo en cuenta el resumen de ejercicios que tenemos siempre presentes, preliminares y días de la semana, el calendario del alma, Tú desde el mes, virtudes. tira. Pues
El verso es precioso, ¿eh? Lo voy a poner y lo comentamos un poquito, a ver qué, porque es que, bueno, no es que sea precioso, es que el verso, de verdad, ¿eh? Es como, a ver, o sea, ¿queréis que un resumen de estos dos capítulos de todo lo que hemos hablado? El verso de la semana. Y si estuviéramos viendo otro libro, otro capítulo, ¿pasaría lo mismo? Pues es que es increíble, porque es que cada semana pasa esto. Lo voy a poner antes para no marearos. Preparado. Ujú. Lo veis, ¿verdad? Sí, Vamos a leerlo, vamos a leerlo y lo comentamos juntos, a ver qué os dice a cada una, porque lo mismo es que yo ya de parío. Ujú. En las honduras de mi ser, pujando por revelarse, habla misterioso el verbo universal. Realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu, para darte tú en ofrenda a través de mí. ¿Os resuena? Sí. totalmente, vamos. ¿Hay algo elevado que se quiere revelar? Haz tu día a día lo mejor posible, creciendo a nivel personal, hasta que al final consigas precisamente eso, a través, consiga el espíritu a través tuya hacerse realidad, el verbo, ese verbo, ¿no? Universal. Y los fines, la finalidad. Ah, míralo, Los fines de tu labor. fíjate, hasta esa Ujú, palabra, fíjate, yo no había sido consciente, me resonaba todo en general, pero está ahí, ahí a ujú, los fines de tu labor. Mm, Con la luz de mi espíritu. ujú. Ese es el verdadero sentido de finalidad del hombre libre. Eso es. Ahí está, ¿eh? Ujú. Gracias, Ana. Realiza los fines de tu labor con la luz de mi espíritu. Está hablando el verbo universal. Ujú. Madre mía, Ujú. Tan bonito. es que es lo que es, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues por algo estamos aquí cada año, ¿eh? Encajaron así en un momento determinado. Ujú. Ha convertido como en una rueda, vamos viendo una y otra vez. Pero bueno, tendiendo un poquito, interiorizándolo un poco más. Sí, ya está, no hay más. No hay que estresarse. Nos quedan mm, tres épocas culturales de esta tierra y tres estados planetarios más. Tiempo hay. ¿Tres de estas o dos? Bueno, esta y otras dos más. Es dos de estas, y esta, y dos estados planetarios. O sea, será por tiempo. Pues muchas gracias. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí.
Gracias, José Luis, y gracias a todos. A vosotras que habéis estado aquí y esa es la inspiración y el contenido real. Bueno, Susana, ¿bien? Venga. ¿Estás bien, Susana? Sí, sí, ¿Se te sí, corta? con No, poca no, porque, cobertura, es que se me va. pero bueno, que no es tan difícil, ¿verdad? No, a mí es que, te lo digo sinceramente, me encanta. Lo que sí me falta es un poquito de tiempo para leer más cosas y estar un poco más al día. Por este lado me llena el alma, te lo digo de verdad. Y darte cuenta que has llegado en lo más árido, buscando precisamente entrar en conocer la antroposofía de una manera más facilitadora. Y has llegado de en el todo, mejor momento. de todo lo que tenemos Pero por delante cada año en el momento más árido. Es verdad. Así bueno, que bueno, si pero eso a mí, resistes, si resistes de verdad, yo pienso que también me está ayudando pues a lo que yo quiero conseguir, ¿no? Y estos ratitos de los lunes cuando podemos y los jueves pues todavía hace que lo tenga más presente y te doy las gracias. A ti y a todos los compañeros. y nosotros a ti, que también Y nosotras alguien a ti. nuevo con ganas es una inspiración para hacer, sacar de dentro nuestra lo mejor y lo que ya tenemos andado de antes para que tenga el verdadero efecto que debe de tener, no en nosotros, sino en los demás. Además que es que esta forma es que lo dice tan bonito que no sé, que eso, que te llena muchísimo. Porque puedes escuchar muchas cosas, pero esta forma es muy especial. Y me alegro de haberla conocido. Le quiero dar las gracias a la tía, entonces Totalmente. no se la he... Pues igualmente, y en breve, al menos, ya que estamos cerca, nos conoceremos en persona. Claro que sí, cuando queráis. Pues muy bien, fuerte abrazo, nos vemos a Vale, culminar con el capítulo 13, 14 y el que pueda terminarse el libro mejor. Y ese día comentamos ya para finalizar lo que queda de libro, ¿vale? vale. 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 Buenas noches, que Buenas descanséis. noches. Fuerte Adiós. abrazo. Gracias por estar aquí. Igualmente. Gracias a vosotros.